Hoy, 25 de marzo, celebramos la Anunciación del Señor. Vamos a rendir homenaje a la Anunciación del Señor. Contaremos un poco la historia y haremos algunas reflexiones sobre el significado de esta fecha tan importante en el calendario cristiano. En la historia de la existencia, la vida nos desafía constantemente a dar una respuesta activa, consciente y madura a las llamadas y desafíos de nuestra propia existencia. En cada momento, se nos coloca en una posición de elección entre lo que queremos y lo que no queremos, entre tener y no tener nada, entre ser y no ser. El sí y el no forman parte de nuestra vida cotidiana, sin ellos difícilmente podríamos ser propiamente humanos. Es lo que dice el Señor. Hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. En este contexto de elección propiamente humana, encontramos a la Virgen Madre de Nazaret. María, en la plenitud de su libertad, escucha, más que el saludo de un ángel, la voz de Dios, la voz de su propia conciencia que le pide: no temas, María. Has encontrado la gracia de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Ante esta propuesta, María responde: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es por esta respuesta que el Eterno entró en el tiempo. Que el todo asume en sí mismo el fragmento, Dios asume la forma humana para salvarnos. Solemnidad de la Anunciación del Señor. La solemnidad de la Anunciación del Señor, que encuentra su fundamento bíblico en la narración evangélica del evangelista Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Es la solemnidad que exalta en su estructura interna el sí de una mujer al plan salvífico de Dios, pero que, de modo más singular, quiere manifestar la grandeza del sí definitivo de Dios a la humanidad. La Anunciación del Señor es la solemnidad por excelencia que expresa la voluntad divina de darse a conocer al hombre y salvarlo, y al mismo tiempo la disponibilidad del ser humano para acoger esta autorrevelación divina. Encarnación del Verbo. El episodio narrado en el Evangelio de Lucas muestra el origen histórico del problema al que se enfrentaron las primeras comunidades cristianas en relación con la encarnación total del Verbo eterno de Dios en el seno virginal de María. La narración hace explícito el diálogo que tiene lugar entre lo divino y lo humano, entre María y el ángel, el mensajero de Dios. María, en la narración, es interrogada por el ángel sobre la voluntad divina que encontró en ella, en la sencilla joven de Nazaret, la gracia ante Dios. En este episodio evangélico contemplamos que la libertad humana, fruto del amor de Dios a los hombres, nunca ha sido violada por el Creador. Al contrario, Él propone a María una misión, y María, en su total libertad, está dispuesta a llevarla a cabo, aunque no sepa cómo sucederá todo. Debate sobre la encarnación y la divinidad de Jesús. Esta bella narración, que acabamos de comentar, fue muy debatida por los padres de la Iglesia, con la justa intención de defender no solo la virginidad y maternidad de María, sino sobre todo la verdadera encarnación y divinidad de Jesús, su Hijo. A mediados del 325, con el Concilio de Nicea y en el 381 con el Concilio de Constantinopla, se estableció la sentencia dogmática en el símbolo de la fe, el credo niceno-constantinopolitano, de que verdaderamente el Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en el seno de la humanidad por la concepción virginal de María.
La naturaleza humana de Jesús. En Jesús, las naturalezas humana y divina cohabitaron mutuamente, sin confusión, sino en plena unión hipostática de naturalezas. El pequeño y humilde carpintero de Nazaret era de hecho el verdadero Hijo de Dios, emanado en la historia humana por la acción del Espíritu Santo. La palabra Theotokos es de origen griego y significa la que dio a luz, la que da a luz, la Madre de Dios. Sin embargo, no fue hasta el año 431, en el Concilio de Éfeso, cuando la Iglesia proclamó solemnemente a María como Madre de Dios, defendiendo así la encarnación real del Hijo de Dios en el seno de la humanidad a través del sí de María. Este decreto dio lugar posteriormente a la institución de la fiesta litúrgica de la Anunciación del Señor. Sin embargo, la Iglesia, hacia el siglo VI, bajo el pontífice Sergio I, la Iglesia introdujo definitivamente en el calendario litúrgico de la Iglesia romana la solemnidad de la Anunciación del Señor, que se celebra cada año el 25 de marzo, exactamente 9 meses antes de la Natividad del Señor. En efecto, en el sí de María se realiza plenamente el sí de Dios a la humanidad. En María, Dios cumple su designio salvífico en el tiempo y en la historia humana. Si por Eva nos llegó la desgracia, por María se han abierto de nuevo las puertas de la gracia. ¿Has dicho realmente sí al plan de Dios? Significado de la solemnidad. Celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor es dar gracias a Dios por todos los beneficios que, a través del sí de María, el Señor nos ha dispensado. Celebrar la solemnidad de la Anunciación del Señor es contemplar la salvación de Dios realizada en el sí de una mujer. Es contemplar el sí de Dios a través de una mujer. El sí de María fue un sí que cambió el curso de la historia. El sí de María hizo posible que conociéramos al Padre, revelado por el Hijo, en la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Estamos invitados a cambiar el curso de la historia por nuestro sí a Dios, al proyecto de Dios. Dios en medio de nosotros. Dios quiere habitar en el mundo, en la realidad del mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país. Pero para que esto se haga realidad, también nosotros debemos ser, como la niña de Nazaret, abiertos y generosos para acoger la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que el verdadero valor de un sí pueda transformar el curso de la historia. Dios, en su infinita misericordia, aunque el hombre haya roto su relación con Él, siempre ha tenido la iniciativa de buscar al hombre, incluso cuando éste se rebeló contra su Señor. Con la creación misma, con los patriarcas, a través de los profetas, tiene lugar lo que llamamos la economía de la salvación.